La reciente encuesta CID Latinoamérica, que sitúa a Gonzalo Castillo en un primer lugar y a Luis Abinader en un segundo, separado apenas por unos 3 puntos, lejos de ser un escenario de triunfo o digamos de felicidad para el PLD, encierra en sí un escenario totalmente opuesto, que es de incertidumbre y preocupación. Y a continuación, en Impolíticamente Correcto, te vamos a revelar por qué. Inmediatamente salió esa encuesta, muchos podrían pensar que en el PLD había un ánimo, digamos, no tanto triunfalista, pero sí de alegría, porque venían de un proceso electoral pasado en el cual, en términos de percepción, lo que quedó fue que ese partido fue aplastado por el PRM, aunque los números ya vistos de manera fría reflejaban algo un poco distinto a eso. Pero al mismo tiempo existe pues la noción, quizás incluso la realidad, de que Luis Abinader está muy holgado de cara al candidato oficialista, lo cual es un asunto que no se descarta al vuelo. Pero hay un elemento dentro de esa encuesta que debería llamar a preocupación del PLD y sobre todo específicamente del ala danilista de ese partido. Y ese elemento es el siguiente. Señores, tomando en cuenta que Luis Abinader está arriba, o incluso si le diésemos veracidad a una encuesta de CID Latinoamérica, que lo que busca es darle ánimo a las tropas PLDistas, lo cierto es que díganme qué vamos a hacer con los 16 puntos que sacó Leonel Fernández en esa encuesta. Porque vamos a tomar la encuesta como salió, ¿no? Supuestamente Gonzalo arriba, Luis en un segundo lugar con 36 puntos, pero 16 puntos de Leonel Fernández. Imaginemos un escenario, según esa encuesta, de una segunda vuelta con un Gonzalo y Luis Abinader. ¿A quién Leonel le sumaría esos 16 puntos que determinarían quién finalmente sería presidente de la República? Y la segunda pregunta, ¿qué motivaría Leonel Fernández por parte de ambos competidores? Le hace Gonzalo Castillo por un lado y le hace Luis Abinader por el otro, en aras de que él le endose ese puntaje a uno de los dos. Pregunta número 3. ¿No se vería acaso obligado específicamente Gonzalo Castillo a buscar una vía de negociación con Leonel Fernández, aún por encima de la cabeza de Danilo Medina? Pregunta número 4. ¿Qué no le ofrecería, oigan esto, desde el PRM a Luis Abinader para que finalmente le endose esos 16 puntos? Es decir, que lo que ha revelado esa encuesta, lejos de ser motivo de celebración en el PLD, no es más que motivo de preocupación. Porque habría que preguntarse entonces, ¿tiene acaso el PLD a este segundo, en un escenario como ese, los elementos para lograr convencer a Leonel Fernández de que le apoyen en una segunda vuelta? Las preguntas que he hecho tienen cada una respuestas muy delicadas, pero van de la mano con una revelación que voy a hacer a este segundo. Hay una corriente dentro del PLD, y tenga paciencia porque revelaré el nombre, que está dispuesta a hacer lo que sea para desintegrar políticamente a Leonel Fernández, porque no se le quiere como un elemento capaz de negociar con el partido en el poder o incluso negociar con Luis Abinader, que es lo que más les preocupa. Es decir, según la visión política de ese grupo, lo que se quiere es restarle enteramente capacidad a Leonel Fernández de poder, digamos, decidir las elecciones, y eso de cara a Luis Abinader o incluso de cara al mismo PLD. Y usted podría pensar que esa corriente interna va de la mano con Danilo Medina.
pero déjeme decirle que nada más lejos de la realidad, porque quien está propiciando eso es un elemento que políticamente tiene vida y cabeza propia. Y ese individuo no es otro más que Francisco Javier García, quien en su visión de la política, en su ajedrez por así decir, entiende que Leonel Fernández no debe ser ente de negociación. Y para ello se ha propuesto, he dicho, desintegrarlo políticamente. ¿Cómo lo hará? Eso no lo sé, lo sabrá él y su gente. Pero hay que destacar que esto no es un asunto que viene del danilismo. Pero al mismo tiempo, en esa línea, a Danilo Medina, cual si fuera un boomerang, le llega una paradoja. Y la paradoja consiste en que se supone que Gonzalo Castillo es el elemento escogido, obviamente, para garantizarle el poder a Danilo Medina. Pero ¿qué ocurre? Que ese Gonzalo Castillo es un individuo, ya aunque él fue puesto ahí por Danilo Medina, ya a este segundo él se creyó el cuento y quiere ser presidente. ¿Qué significa esto? Que si en una segunda vuelta Leonel Fernández es el elemento decisivo, ¿ustedes saben lo que va a hacer Gonzalo? Bueno, Danilo, tú me disculpas, pero tu problema con Leonel es tuyo. Yo voy a hablar con él porque él es el que me garantiza ser presidente. Y ustedes verán a Gonzalo Castillo de manera unilateral negociando o al menos hablando con Leonel Fernández. Ahora, si Danilo es inteligente, que presuponemos que lo es, él no se va a oponer a eso. Porque Danilo sabe que si se opone a ese tipo de movimiento, le van a pasar por arriba. Y al pasarle por arriba, entonces su liderazgo, su seniority en el PLD quedará mortalmente debilitado. Pero al mismo tiempo, si permite que eso ocurra, corre el riesgo de no saber cómo de allá para acá quede la figura de Leonel Fernández en el PLD. Ese es un poco más remoto, pero es el dilema de Danilo Medina. Y todo lo que he dicho se desprende de esa encuesta. Gonzalo Castillo, primer lugar con un 39%. En segundo lugar, Luis Abinader con un 36%. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Si seguimos, ganamos. No. Si fuese así, van a una segunda vuelta. Y en la segunda vuelta se entiende que Leonel es más proclive a negociar con el PRM que con ustedes. Así que esa encuesta no les dice nada bueno al PLD. Esa es la realidad. O díganme acaso si las líneas que he trazado no son así. Amén de la revelación que he hecho de que Francisco Javier García se ha propuesto aniquilar políticamente a Leonel Fernández, que imagino en sus cálculos, Leonel que lo conoce, que Francisco Javier andaba por esos lados y que ese es el tipo de jugada que le gustan a este señor. Dime, Fito. No. Señores, dicho de otra manera, el hecho de que Leonel Fernández esté en un tercer lugar con un 16% es una realidad que le agua la fiesta al PLD. No importa que pongamos a Luis Abinader en un primer lugar y a Gonzalo en un segundo, o a Gonzalo en primero y a Luis en segundo lugar. El detalle es que Leonel Fernández, según dice esa encuesta, tiene un 16%. Y es evidente que ese porcentaje se le ha ido restando a Luis Abinader y a mucha gente del PLD, es decir, votantes, simpatizantes, que a última hora descubrieron que no eran PLDistas, sino leonelistas. Qué casualidad que se dieron cuenta de eso con Leonel fuera del poder. Pero bueno, señores, ese es el dilema que tiene el PLD ahora mismo. Y por eso hay una corriente que quiere desintegrarlo. Pero al mismo tiempo estoy pronosticando que si eso se mantiene así y Leonel preserva ese 16%, ustedes verán a Gonzalo Castillo buscándole la sombra a Leonel, aún en contra de la voluntad de Danilo Medina, cosa
que me temo que Danilo, aún en contra de, en su foro interno, hacia afuera, se verá obligado a bendecir esa jugada. Así están las cosas en la política dominicana. En medio de los azotes del pantógeno, ninguno de los elementos que tiene la posibilidad de llegar al poder deja de hacer sus cálculos. Ambos bandos han politizado esto. Y por cierto, el ministro de Salud Pública cayó en la trampa de politizar el tema hacia su discurso, no sabiendo él que cuando explote todo, nada le será más fácil a Danilo Medina que embarrarlo a él. Pero ese es otro tema. El tema aquí es que, según esa encuesta CIT Latinoamérica, Leonel Fernández tiene en efecto a este segundo los números para decidir quién será el próximo presidente de la República Dominicana. ¿Podrá esa eventual esperanza de llegar al poder o mantenerlo ser más fuerte que ese rencor que anida en ambos elementos, tanto en Danilo como en Leonel? Aunque hay que ser honestos y decir a este segundo que ese rencor ha sido más visible de Danilo Medina hacia Leonel que si fuese de este último hacia él. Señores, mi sugerencia al país es que no asuman ambos discursos. Creo que en esta campaña lo que está ocurriendo, la crisis de salud, ha sido un mecanismo para ilustrarnos a todos qué tanto es capaz de hacer un político en aras de llegar al poder o, en el otro caso, de conservarlo. Estamos ante un contexto singular de la historia política dominicana. Si no hubiese sido por este patógeno, el cuento hubiese sido el del bueno y el del malo. Ya usted escogerá cuál es su bueno y cuál es su malo. Ahora, lo interesante aquí es que usted se empodere de esa realidad y cree a partir de entonces una visión de la política dominicana, realmente mucho más elaborada y exigente de lo que nos están dando los líderes dominicanos a este segundo, acá en estos poco más de 48,000 kilómetros cuadrados. Sigue la pugna y esto no se va a quedar así, porque ya hablé de ese movimiento de Francisco Javier García, pero no se crea usted que ese es el único. Aparte del danilismo, hay otra corriente más en el PLD que propone otra cosa, pero eso es tema que revelaré en otros análisis. Por ahora, confórmese con esta parte, por así decir, de la luz de la verdad. Señores, Impolíticamente Correcto lleva ya más de 3 millones de vistas. Comenzamos en octubre a trabajar diariamente en la plataforma y tenemos en ese periodo casi 23,000 seguidores o suscriptores. Mucha gente nos ha consultado sobre el tema de cómo se ha logrado este éxito en YouTube y nos han solicitado incluso el tema de los coaching, las asesorías y precisamente hacerle este anuncio. Toda la persona que esté interesada en habilitar un canal de YouTube y de conocer el know-how desde la A hasta la Z, que nos escriba a resortemedia@gmail.com. Repito, resortemedia@gmail.com, y allí vamos a estar, pues digamos, haciendo clases a distancia de cómo confeccionar y posicionar contenidos en YouTube, que es la parte más importante para tener éxito en esta plataforma. Si te gustó el comentario y no te has suscrito, hazlo. Activa la campanita y comparte estos contenidos en todas tus redes. Con eso es más que suficiente para que des a conocer una forma divergente de analizar la realidad de República Dominicana y el resto del mundo. Impolíticamente Correcto, la visión de Aneudi Santos.